cuando inicio mi día me encanta iniciar con toda la actitud del mundo, pues para tener la mejor energía para el resto del día. Ya saben que aquí siempre que tenemos que echarle muchas ganas porque nuestros días son muy largos. Normalmente van desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana todos los días. Entonces siempre hay que tener muy buena actitud. Ya saben, como siempre, elijo un buen bar para andar con todo y pues me preparo un café frío. De ahí me paso a checar correos, pero me acuerdo exactamente ese día cuando me llegó una sorpresa. Tenía un correo de una demanda de Nike. No se crean, amigos, que dijeron: a este brother ya valió, ya le cayó la ley. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Ya le cayeron las demandas de Nike, de todas las marcas. Pues no, amigos, la verdad este intro solamente fue como para ponerlos en contexto. El contexto tiene un precio, Timmy. Justicia. Ya sé que mucha gente tal vez se preocupó porque dijo: ya demandaron a Martín. O tal vez algunos haters se pusieron felices porque ellos quieren que me metan a la cárcel por hacer tanta barbaridad haciendo custom. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Pues, amigos, les voy a ser totalmente sincero. Esto solamente es pues de entretenimiento. Pero hace una semana estaba viendo bastantes comentarios en el canal. La verdad tenemos mucho amor, mucho cariño. Pero también hay ciertas cosillas que creo que sería bien pues platicarles a ustedes, entrar un poquito más a profundidad. Y pues también explicarles bastantes polémicas que se han dado. Y me llaman mujer escándalo por a lo largo de estos ya casi 2 años haciendo custom. Así que estoy bastante contento por platicarlas y vamos a empezar a checarlas. Empezamos con las primeras, que estos dos comentarios son muy parecidos y dice así: título alternativo, te enseño a falsificar. Y el otro dice: piratería por doble partida. La verdad tiene más cosas en el comentario que no logramos pues identificar aquí, pero pues se entiende, ¿no? Se entiende que piensan de que estamos haciendo piratería. Tenemos un papá pirata. Y, amigos, es un tema bastante válido de pensar. Yo la verdad, antes de empezar a hacer custom, pues sí me quise informar, quise saber cómo estaba en sí legalmente el poder o no alterar algún producto, algunos sneakers, que es lo que más trabajamos. Y, amigos, déjenme decirles que esto no es piratería. Pero créanme que yo también no juzgo a las personas que dicen y afirman que sí lo es. Yo la verdad, yo creo que todos podemos pensar lo que queramos. Aquí les va mi punto de vista de qué es el custom y por qué no es piratería. Antes que nada quiero aclarar que todo lo que estoy diciendo es basado totalmente y únicamente en mi trabajo. Yo la verdad sé que hay muchos artistas, hay gente afuera que trabaja con diferente tipo de materiales y pares, pero voy a hablar exclusivamente de mi trabajo. Y bueno, amigos, el custom que nosotros hacemos lo hacemos exactamente en solamente pares originales, pares oficiales que han salido directamente de Nike Store, de Adidas, Invictus, DAF, Converse también hemos trabajado. En cuanto a materiales, todos los productos que utilizamos como pinturas obviamente también son originales. Aplicación de bolso, todo lo vemos que sea totalmente original y oficial. Y principalmente cuando yo pongo a la venta o saco algo a mis redes sociales, siempre digo que son productos personalizados. Yo lo que ofrezco es un servicio de personalización que ya incluye pues lo que son sneakers, lo que son el material, bla muchísimas cosas. En este caso, los últimos meses el Swarovski, todo viene con certificado pues para que la gente esté feliz y a gusto con su producto. Y en cuanto al video de haciendo un Jordan, desarmándolo y cambiándolo por pieles premium, la verdad, amigos, es que esto tampoco es piratería. Por eso siempre les digo que esto es un trabajo custom, es un trabajo de personalización. En verdad yo nunca les voy a decir: hermano, este es un par Jordan que es exclusivo, porque eso sí sería mentirles, sería hacer que es piratería. Esto les digo que es totalmente personalizado. De hecho, como lo pueden ver, no sé si se logre ver, en la parte de la punta, en vez de ponerle el puntito que tiene Jordan, el patrón en los puntitos, le puse el logo que ven ahí atrás. Entonces, amigos, en verdad yo siempre les he dicho que estos son personalizados. Estos no son de la marca Jordan. Y sí, ya sé que muchos me estarán diciendo: es que, bro, utilizas el diseño, utilizas la palomita. Amigos, uno cuando compra el par te vuelve pues dueño intelectual del producto que tú tienes y tú le puedes hacer lo que quieras. Este Jordan lo hacemos directamente de moldes que sacamos desarmando el Jordan. De hecho,
Aquí les voy a dejar el video para que puedan ir a verlo. En verdad, amigos, yo tampoco estoy aquí como para tratarlos de convencer. Yo les estoy dando mi punto de vista y pues lo que yo he aprendido a lo largo de estos años. Es muy respetable lo que todos quieran pensar. Yo sé que cada mente y cada cabeza es un mundo diferente y es muy respetable. Solamente les estoy compartiendo un poco más adentro del mundo del custom, pues para que ustedes sepan realmente si es o no es piratería. Y amigos, es muy importante mencionarlo. La verdad, no estaba seguro si hacerlo o no, pero ya chequé en el equipo y creemos que es muy bueno mencionar que ya existen páginas, sí, aquí en México y pues alrededor del mundo, que hace este servicio de custom en tenis falsos, en tenis pirata. Yo tengo entendido de que hay muchas que sí les dice, oye, mira, son G5, tienen esta calidad, no son oficiales, pero también hay muchas otras que no utilizan esta sinceridad con el cliente y se los vende como pares pues originales. Y amigos, el último año los Air Force One han subido de 1,800, 1,900 pesos a 2,300 pesos. Entonces, en verdad, para nosotros como artistas se nos cuesta un poquito más darles un precio más accesible al cliente, pero pues se les agradece mucho que la gente sigue confiando en el trabajo de uno. Y solamente les quería mencionar eso para que ustedes también estén pendientes, siempre chequen los precios, siempre pregunten si son productos oficiales, originales, y pues todo bien. Y amigos, en cuanto a demandas, Estamos en problemas. Estamos en graves problemas. pues la verdad no, absolutamente. Yo trato de siempre ser muy transparente con ustedes. Cuando hay problemas, hablarlo directamente, pero no, gracias a Dios nunca hemos tenido ningún problema en sí grande. Por lo menos hay empresas grandes como la misma Nike, empresas de refrescos, empresas de sabritas y todo este tipo, y marcas de este estilo que saben de mi presencia en redes sociales, saben de mi trabajo, porque he estado en contacto con varias de ellas, pues para felicitarme, o hay gente que me dice que sí pueden utilizar los diseños que yo hago, pues como para publicarlos y eso. Tienes mi respeto, Stark. Y se les agradece un buen, porque pues sí, en sí es su imagen, pero pues también ellos entienden que son las redes sociales, que pues la verdad ahorita todos estamos para sumar, y la verdad muy buena onda. He tenido otros contactos con empresas grandes pues de sneakers. Desgraciadamente por X y razón no se ha dado el tiempo, pero cuando llegas en un tiempo pues de poder colaborar con alguna marca grande, con mucho gusto se los daré saber. Por el momento pues no he tenido ningún problema legal, no he tenido ningún problema pues de este tipo, porque como lo digo, yo nunca digo que son productos oficiales o que directamente desde tienda o que este es un producto tal. Págueme 1,000 pesos, se los mando, deme 1,000 pesos. No, siempre digo, es un trabajo, es un servicio personalizado. Y eso es todo. Ahora amigos, este es otro buen comentario de Alexander Rubio Martín. Igual es Martín, saludos brother. Si alguien le hace eso a mis tenis, lo mato. Ok, ahí tenemos una red flag muy grande. ¿Quién paga porque le personalicen sus cosas? No tiene personalidad. La personalidad de tus cosas eres tú. Y pues sí amigo, la verdad yo sí creo que la personalidad es no lo que te vistes, sino lo que transmites. Y pues sí, siempre hay que traer muy buena vibra, siempre hay que traer pues una sonrisa, un buen saludo para el prójimo, sea quien sea. Y pues yo creo que esto es de gustos. Tal vez para ti, mi buen bro, no te gustan, no te encantan los customs, y es muy respetable. Les voy a revelar uno de mis más grandes secretos, y es que antes de pintar tenis, a mí no me gustaban los customs. Así es amigos, y ahí les va otro secreto. Yo antes de pintar tenis nunca había tenido un Nike Air Force One. Amigos, en verdad, yo antes me gustaba mucho ahorrar para comprarme sneakers de alta gama, lo que son Gucci, Louis Vuitton, todo ese tipo de marcas, pues fresonas, buchonas, como quieran decirles. Me gustaba muchísimo y la verdad era buen cliente. Cuando empezó la pandemia y dices, ¿sabe qué? Vamos a empezar a hacer un proyecto así. Me gustó el custom. Al principio no era tan fan, pero pues poco a poco me fui enamorando, fui conociendo la cultura de los sneakers, y la verdad soy muy feliz. Yo creo que es más de gustos. Tal vez a ti no te gusta mucho. Si le das una oportunidad tal vez a otro tipo de custom, tal vez simplemente soy yo y tienes que ir con otro artista, o no sé, tal vez ver la moneda del otro lado de la cara, tal vez te animes, o pues simplemente no, y es muy respetable. Pero yo creo que este tipo de comentarios es más que nada de gustos. Y aquí les va un consejo para toda la gente que
hace customs y que apenas está empezando. Yo en verdad hace 2 años cuando inicié, como a los 5 meses, donde la verdad sí tenía mucho hate, porque entiendo que no es el mismo trabajo que ahorita estamos sacando. Fui perfeccionando, mucha gente todavía no le gustaba lo que era pintar sneakers. En verdad era muy polémico, pero la verdad es respetable y hay que aguantar. Hay que aguantar vara, hay que siempre buscar mejorar y sacar cosas nuevas para los clientes. Así que pues buena vibra para todos los artistas y todos los que quieran empezar a hacer custom. Y muy por aparte de los sneakers, hay un tema bastante grande con muchos de ustedes, y es cuando pintamos aparatos electrónicos. Hemos pintado AirPods, MacBook, iPad y siempre un Nintendo Switch. Y siempre está el mismo comentario: adiós garantía, te va a demandar Apple, te va a demandar Nintendo. Y amigos, pues básicamente sí, adiós garantía, porque claro que eso no lo cubre. Pero pues al momento de hacer este tipo de videos ya estamos conscientes de eso, y que pues la verdad la tecnología ha avanzado muchísimo y cada vez fallan menos estos tipos de aparatos electrónicos. Yo la verdad he tenido bastantes iPads, en lo personal les puedo decir que nunca me ha fallado una. Ya sé que hay gente a la que sí, pero pues siempre se toma el riesgo, y es lo padre de hacer este tipo de videos, que sabes que es un riesgo. Primero que te quede bien y después que te vaya a funcionar y no vayas a tener ningún problema. Pero amigos, por ustedes, por esta comunidad, hacemos lo que sea. Y después de lo antes mencionado, lo único que les puedo decir es que ya me dieron ganas de hacer un custom, y qué mejor que ustedes me acompañen. ¡Pup! Y bueno amigos, para ser totalmente sincero, no pensé que este video fuera a durar tanto. Normalmente cuando hablamos y grabamos, pues sentimos que lo recortamos muchísimo y luego nos cuesta llegar a los minutos que buscamos. Pero en esta ocasión nos alargamos mucho, y pues para no hacer el video aburrido no puse el proceso. Pero vean esta joyita de Air Force One estilo Vegeta, están muy padres. Y pues de hecho estos son de un cliente que ya van en camino para allá, para su casa, en este momento que están viendo este video. Y bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que vamos a seguir subiendo contenido pues de calidad para todos ustedes. No olviden comentar, dejar su like, activar la campanita, y nos vemos en el siguiente video.